Hola, ¿me escuchás? ¿Me estás escuchando? Ajá, bueno. Eh, bueno, hacemos una cosa, lo empezamos a grabar y después cortás esta parte, calculo. ¿Sí? Respondémelo por WhatsApp, así sigo. Bárbaro, perfecto. Bueno, eh, ¿cómo están todos? Vamos a retomar el seminario 10. Habíamos quedado en fines de noviembre, habíamos quedado en angustia ante lo siniestro, así que bueno, yo ahora estoy en Italia y vamos a terminar el seminario. Calculo que las clases que quedan más o menos serán 8 o 10 clases, 2 meses de, de trabajo sobre este tema, que es la angustia ante, bueno, esta clase va a durar dos encuentros, la angustia ante lo siniestro. Y después vamos a trabajar con angustia escópica, invocante, oral y angustia anal. ¿Sí? En relación a lo siniestro, a la angustia ante lo siniestro, vamos a trabajar 5 cuestiones. La cuestión del doble, el retorno de lo semejante, la cuestión del doble como superyo, eh, la compulsión a la repetición en relación a lo siniestro, esta cuestión de reiteración y repetición de siempre lo mismo, lo siniestro ante la propia imagen y el psicoanálisis como siniestro. ¿Sí? Eh, Freud define, esperen un segundo, Freud define en 1919 lo siniestro, lo ominoso, lo define como esa suerte de espantoso que goza lo familiar. ¿Sí? Lo espantoso en lo familiar, aquello que estaba destinado a permanecer oculto, pero sale a la luz. ¿Sí? Nosotros estamos trabajando cuando estas cuestiones salen a la luz y por qué se genera este estado o esta tensión en el sujeto que denominamos, o esta configuración que denominamos angustia. En esta angustia particular, lo que genera, en relación a todos estos puntos que yo fui nombrando, es angustia ante lo siniestro. ¿Sí? Si no hay angustia ante una situación o ante un fenómeno siniestro que uno puede sufrir, se abren otros caminos que son el camino de la inhibición, el camino del pasaje al acto o el camino del acting out. ¿Sí? Un ejemplo banal de esta cuestión que podemos nombrar es cuando se descubre una infidelidad. Ejemplos de angustia ante lo siniestro, ¿no? Cuando se descubre una infidelidad, cuando uno salió de la casa a cenar con alguien y vuelve y resulta que está toda la casa revuelta, quiere decir que entraron a robar, ¿sí? Es decir, lo más propio de uno estuvo en manos de otro. Y esto genera una angustia específica que se llama angustia ante lo siniestro. Yo el año pasado en el seminario 11, cuando hablé de lo siniestro, Lacan lo plantea en el seminario 11, eh, la experiencia que Lacan tiene, Lacan está en la IPA, en la International Psychoanalytical Association, y es expulsado, excomulgado, el título en el seminario 11 se llama Los excomulgados. Es excomulgado. ¿Qué quiere decir que es excomulgado? Quiere decir que hubo una votación de todos los que fueran sus compañeros, sus amigos, sus analizantes, a los psicoanalistas que él supervisaba, a los que se formaban con él. De repente hay una votación y a él lo expulsan de la asociación. Bueno, yo comenté el año pasado que él puede sortear esta angustia, porque si no uno se queda preso de la angustia, que es lo peor que le puede pasar a un sujeto, ¿no? Lacan da una respuesta a esta situación que es angustiante. ¿Por qué? Porque todo su campo narcisístico familiar, que era la asociación donde estaban todos sus amigos, los que él supervisaba, los que estaban en formación con él, de repente
lo más familiar se le viene extraño, votaron en contra de él para fletarlo del lugar, uno puede caer preso de la angustia ante lo siniestro, lo más familiar pasa a ser espantoso, esa suerte de espantoso que goza lo familiar, o lo espantoso en lo familiar, como lo define Freud, o bien Lacan, con muchos recursos subjetivos, dice, bueno, al que expulsaron es al personaje Lacan. El personaje Lacan es el personaje que eh, tiene las sesiones de 5 minutos, como que no se ajusta mucho a todos los imperativos de la asociación, ¿sí? A todas las cláusulas que tiene la asociación. El diván de tal forma, las sesiones de 40 minutos, toda una serie como un vademecum de lo que sería un analista que tendría que cumplir con esas condiciones, y Lacan no se ajusta a eso, lo excomulgan, y él dice, bueno, echaron al personaje, como si dijeran, al real, al que habla de psicoanálisis, está intocable, ¿no? Es una manera de sortear la angustia ante lo siniestro. ¿Mm? Entonces, eso familiar, de repente, deviene extrañamente desconocido, y en este momento lo que va a decir Lacan, porque nosotros estamos hablando del objeto A, porque toda la cuestión de la angustia tiene que ver con la configuración de este objeto, y acuérdense que la relación es del sujeto en relación a un objeto, que Lacan lo llama el objeto A. En este momento donde se presenta esta cuestión, es un encuentro con el objeto A. ¿Qué quiere decir? Que es lo que uno es en el campo del otro, lo que uno es como objeto en el campo del otro. ¿Sí? Uno es ese, que Lacan lo llama objeto A. ¿Sí? Hay una irrupción de esta cuestión, que es qué soy para el deseo del otro, que eso puede causar angustia, puede causar angustia ante lo siniestro, puede causar pasaje al acto, puede causar inhibición, salgo del psicoanálisis, no me dedico nunca más a eso, puede causar un acting out, o bien, si hay recursos subjetivos, si hay apoyo de la falta, quiere decir, el sujeto puede sortear este evento. Y como lo dice Lacan, bueno, echaron al personaje, ¿no? Al Lacan que produce psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, este encuentro súbito, ¿sí? Disruptivo, así como fulgurante, genera angustia ante lo siniestro. La infidelidad, hablé de cuando alguien entra a robar en una casa y uno vuelve y se encuentra con todo desordenado, o el robo de un auto, o cuando es expulsado de un lugar, como este ejemplo que comenté de Lacan. Bueno, la condición para que esta angustia ante lo siniestro se active o que se produzca, hay una condición que es que el objeto, la IPA, la casa, la pareja, tiene que formar parte de la fantasmática del sujeto. ¿Sí? Es decir, si yo entro a mi edificio, voy a mi departamento y veo que le robaron al vecino, no me va a generar angustia. Pero mi casa es parte de mi estructura fantasmática, o mi auto, ¿sí? Entonces es parte de mi narcisismo, yo tengo una relación con eso, ¿sí? Podríamos decir que es parte de mi otro especular. Entonces, la condición para que se genere esta angustia, una infidelidad, por ejemplo, ¿no? La infidelidad, si está incluida dentro de mi campo narcisístico, dentro de mi campo fantasmático, ¿sí? Puede generarme angustia ante lo siniestro. Ahora, si es una pareja y no está incluida dentro de mi narcisismo, es una pareja que podría ser un animal, un perro, o lo que sea que cumpla esa función, ¿sí? No hay angustia ante lo siniestro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? Que es muy común. En la adolescencia muchas veces lo que surge es la mejor amiga, dos amigas, una de ellas se va con otra, ¿sí? Y la que aparece angustiada es la que quedó sola, muy angustiada, ¿no? Porque está decepcionada porque su mejor amiga, su alter ego, su otro especular, su semejante, se fue con la más mala del grupo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que esta amiga estuvo incluida dentro del campo narcisístico, ¿sí? Y se quiebra esa parte del narcisismo, se rasga, ¿sí? Esa imagen, ese otro especular que tiene que ver conmigo mismo, queda rasgado.
Y surge un fenómeno que es el fenómeno de la violencia, surge el fenómeno, puede ser el fenómeno de la angustia, ¿sí? Puede ser el fenómeno del pasaje al acto, bueno, diferentes fenómenos que pueden ocurrir en relación a esta cuestión con el otro especular. Siempre lo que estamos tratando de hablar es de la irrupción de este objeto, cómo aparece este objeto en determinados momentos en la subjetividad de un sujeto, sea con una pareja, con una amiga, con un jefe, con los padres, ¿sí? Con todo aquel que forma parte de la fantasmática del sujeto que lo ha incorporado por algún motivo en su campo fantasmático. ¿Sí? Entonces, en estos momentos, lo que aparece como uno es a este objeto en el campo del otro. ¿Sí? ¿Por qué esta estructura es traumática? ¿Por qué genera angustia? Porque hay un encuentro con un objeto, con el objeto que Lacan denomina A, sin posibilidad de velarlo, vía el significante o vía el campo imaginario. Sin posibilidad de velarlo, vía el significante o vía el campo imaginario, quiere decir que no tengo palabras ni imágenes, para decirlo de alguna manera, para bajarlo a la praxis, no tengo posibilidad de velar, de responder fantasmáticamente, a nivel significante, ¿sí? A nivel imaginario, ante una situación traumática. Podríamos decir que lo traumático es lo que no está recubierto por el significante. Es algo que irrumpe, por eso es trauma. Vieron que se escucharon, se habla ahora mucho de estrés postraumático. Personas que estuvieron en alguna situación catastrófica. ¿Qué es una situación catastrófica? Algo, un tsunami o una caída de un avión, ¿qué es? Es la imposibilidad de recubrir o de comprender una situación vía el significante o vía el campo imaginario. No hay significante para eso. ¿Sí? Entonces eso queda, como lo diría Freud, más allá del principio de placer. Bien, a pura repetición. Bueno, esta es la experiencia de la angustia ante lo siniestro. En una infidelidad, aquella persona que es lo más familiar para mí, de repente descubro un mensaje, ¿sí? De que está con otra persona o de que de alguna situación confusa, ¿sí? Y esa persona que era lo más familiar, mi otro especular, mi pareja, ¿sí? Pasa a empezar a metabolizarse la cuestión desde otro lugar. Si uno interviene desde el lado de los celos, por ejemplo en la histeria, que sería, bueno, no, es la otra en la histeria siempre es mejor, más voluptuosa, más sexual, más sexy. Si uno interviene, se hace una intervención en relación a los celos, errado totalmente el camino. ¿Por qué? Porque es otra estructura la que está en juego. Lo que está, no hay nada que analizar sobre los celos en esta cuestión. Lo que estamos hablando es del plano de la angustia, no de la rivalidad imaginaria. Eso se da en la histeria, el caso Dora. El caso de la rivalidad imaginaria es que la otra siempre es mejor que Dora, ¿sí? O que la histérica. Siempre hay una que es mejor, entonces están los celos por esto, por aquello. No, no tienen nada que ver con esta cuestión. Estamos hablando del plano de la angustia. ¿Qué significa el plano de la angustia? Que uno se encontró con el objeto que es en el campo del otro. Eso significa, ¿sí? No hay rivalidad imaginaria, no. Que uno se encontró con el objeto que es en el campo del otro. ¿Sí? No es por el lado de la envidia fálica, ni de los celos, ni de la rivalidad imaginaria. A nivel subjetivo, encontrarse con el objeto que uno es para el deseo del otro, para el campo del otro, genera esta experiencia subjetiva llamada angustia. ¿Sí? Voy a leer una frase de Lacan que me parece interesante a nivel teórico, para mezclar un poco lo teórico y lo práctico, amalgamarlos. Dice Lacan, el hombre encuentra su casa en un punto situado en el gran otro, más allá de la imagen de la que estamos hechos, puntos suspensivos, sigue la cita, y ese lugar representa la ausencia en la que nos encontramos.
Entonces, el hombre encuentra su casa en un punto situado en el gran otro. Ahí hay que subrayar gran otro. Más allá de la imagen de la que estamos hechos. ¿Sí? Más allá del campo imaginario, del narcisismo, de lo que yo me creo que soy. Y ese lugar, hay que subrayar ese lugar, representa la ausencia, subrayar la ausencia, en la que nos encontramos. Entonces, el gran otro es el discurso del otro en el sujeto. Se dice los padres, la pareja, está dentro del campo fantasmático del sujeto. Su casa, situada en un punto, su casa, ese lugar es Loheim, ¿sí? Que Freud lo trabaja con la etimología de lo siniestro. Loheim, en alemán, Heim es lo familiar, la casa. Heimlich es lo familiar. Unheimlich es lo extraño, lo espantoso. Unheim es es la negación de casa, la no casa, el no lugar sería. Y por último dice, ese lugar representa la ausencia en la que nos encontramos, ausencia, dice Lacan, ausencia que somos, ausencia del significante y ausencia de la imagen. Eso es A. ¿Sí? Es decir, todos los rasgos identificatorios que puede tener un sujeto, padre, jefe, gerente, deportista, religioso, todo eso, cuando irrumpe este objeto, ¿sí? En cualquier momento puede irrumpir por las contingencias de lo real, cuando irrumpe este objeto, ¿sí? Todo ese campo imaginario no sirve absolutamente para nada, no da una representación, y hay una caída en la angustia. ¿Sí? Entonces, hay una caída en la angustia, ¿qué quiere decir? Que no hay representación, es ausencia que somos, ausencia del significante, ausencia, ya no hay ningún campo imaginario que recubra la falta que somos. La etimología, voy a nombrar un poco la etimología, volver. Heimlich es familiar y Heimisch es íntimo y secreto. Íntimo secreto, ¿sí? Unheimlich es lo extraño, es la negación de lo familiar. Entonces, puede que por momentos, puede que lo unheimlich, lo extraño, lo espantoso, lo siniestro, sea familiar, sea Heimlich. O puede que en lo familiar irrumpa lo unheimlich, lo espantoso. ¿Se entiende? Son dos cuestiones, dos formas de decirlo, de decir lo mismo de manera diferente. Hay un psiquiatra, creo que es alemán, Ernest Hensch, que en 1867 escribe sobre psicología de lo inquietante. Y él va a hablar de dos rasgos como elementos de lo siniestro. ¿Sí? Dos rasgos que él encuentra en esta estructura de lo siniestro. Uno es el automatismo o lo autómata. Es la vida de un sujeto vivida en el automatismo o en lo autómata. ¿Sí? Es un rasgo. Él encuentra que en lo siniestro hay una cuestión de automatismo, de un autómata. Un autómata es alguien que no puede pensar. Es un parentesco con lo mecánico, así con lo repetitivo, sin acéfalo, sin subjetividad. Serían procesos automáticos que gobiernan nuestra vida anímica y de las cuales uno ni siquiera quiere participar. O se entera de que es parte de uno, ¿no? Y a mí se me ocurrió cuando estaba preparando la clase, hablar de Hannah Arendt. Hannah Arendt escribe, en relación a esto del autómata, escribe el New York Times, cuando se hace el juicio a Eichmann en Jerusalén. Eichmann fue, por decirlo de alguna forma breve y resumida, el que organizó los trenes que partían a los campos de concentración. Iba subiendo a los judíos en diferentes trenes que partían a diferentes campos de concentración. Eichmann escapa, lo llevan de nuevo a Jerusalén, lo enjuician, y el New York Times llama a Hannah Arendt para que prepare, que es una filósofa judía, para que prepare un informe sobre
este juicio que fue conocido, bueno, a nivel mundial, ¿no? Asisten sociólogos, filósofos, antropólogos, jornalistas, no, como es periodistas, bueno. Entonces, comienza el juicio, no me acuerdo cuánto tiempo dura, pero dura un par de meses, y todos están escuchando las preguntas que le hacen a Eichmann, las respuestas, y ella asiste al juicio, va tomando nota, y va elaborando un informe para ser publicado, ¿no? Entonces, después escribe un libro que se llama La banalidad del mal. Lo recomiendo porque es muy, muy interesante. La banalidad del mal. Lo vano del mal sería. Lo estúpido del mal. Eh, bueno, en el juicio hay una película también, le hacen miles de preguntas a este tipo que estaba encargado de organizar la masacre del Holocausto judío. ¿Mm? Eh, y en una parte del juicio alguien le dice, después había pasado muchas preguntas, y alguien muy lúcido, yo creo que la pregunta fue muy lúcida, le hace una pregunta y le dice, si en las filas donde iban a los trenes, ¿no? Donde usted se encargaba de organizar quién subía al tren, quién no, a qué campo de concentración y a cuál no, ¿no? Como era como el jefe de esta organización distributiva. Si en las filas había un familiar suyo, un padre, un nieto, un sobrino, ¿usted qué hubiese hecho? Le pregunta. Entonces hay como una especie de silencio, y él contesta, y yo recibía órdenes. Dice, yo era como un brazo ejecutor de una gran maquinaria, que podríamos llamar el nazismo, que era manejada por superiores. Por lo tanto, dice, yo no tenía mucha participación, ¿sí? Yo recibía órdenes. Bueno, el sentido común, los periodistas, los sociólogos, bueno, diferentes campos de las ciencias sociales dicen, todo el auditorio empieza a escribir sobre este tema y dice, bueno, estamos en presencia del mal, el demonio, Satanás. Tratan de demonizar la figura de Eichmann, porque dice, bueno, no tiene piedad ni con los judíos, ni si fuera el padre tampoco, si fuera la madre, el nieto, el hijo. No, él recibía órdenes. Y Hannah Arendt, en relación a esto siniestro, dice algo que es muy interesante, ¿sí? Hannah Arendt dice, bueno, en el ensayo, La banalidad del mal, dice, ella lo define, dice, no es el demonio, no es Satanás, no es la encarnación del mal, no es etcétera, etcétera, ¿no? No hay que demonizarlo ni hacerlo un monstruo de este tipo. Ella lo define como un idiota. Dice, es un idiota. Un idiota, dice, es alguien que no puede pensar, que recibe órdenes y ejecuta, ¿sí? Entonces, uno podría decir que está bajo la demanda del otro, o el goce del otro, ¿no? Como imperativos, y que no puede cuestionar eso. Y ella termina diciendo que es un idiota al servicio del mal, no es el demonio. Trata de sacar esta caricatura de lo monstruoso en las personas y darle más una entidad psicopatológica que verdaderamente no la pifia, no le erra en esta cuestión, porque dice, bueno, es un idiota al servicio del mal. Es decir, el tipo puede matar a alguien en nombre de otro y no cuestionarse eso, no hacerse ninguna pregunta. Esto para pensarlo hoy en relación a las políticas actuales también, ¿no? Que uno sufre en Hispanoamérica o en Iberoamérica. Bueno, me resultaba interesante porque el tipo es un autómata. Un autómata es un idiota, como ella lo define así, un idiota. ¿Sí? No es un monstruo ni nada que tenga que ver con eso. Es un pobre idiota que lo único que hace es, viene una orden de arriba y él la ejecuta. No hay ningún tipo de subjetividad en juego. No es el diablo ni toda esta cuestión que se intentó armar en relación a la figura de Eichmann. Otro modo de presentación que encuentra este Heinz, este psicólogo, este psiquiatra alemán, en 1867, es
son las crisis epilépticas, la locura y la demencia, como respuesta a lo siniestro, donde el sujeto se ve preso de mecanismos automáticos, ¿sí? O sea, que se es objeto de esos mecanismos. De repente, un desmayo o una crisis epiléptica. No hay subjetividad en el juego. Y entonces el sujeto se despierta y dice, ¿qué te pasó? No, no sé. ¿Sí? Entonces, es interesante para pensar porque cómo lo que nos gobierna se revela como extrañeza porque uno pierde autonomía subjetiva, ¿sí? Es decir, uno pasa a ser en estas situaciones que yo comento, de Eichmann o de la crisis epiléptica, de la locura, de la demencia, como un teledirigido por este objeto que Lacan llama A, ¿sí? Es decir, no hay ninguna sospecha de que hay un otro en esta configuración de automatismo o de autómata, ¿sí? De que el otro tiene algo que ver con lo que a mí me ocurre. En términos freudianos sería un rechazo del inconsciente, o, para decirlo del lado afirmativo, que el inconsciente rige nuestra vida anímica, ¿sí? Entonces, si no cuento con el inconsciente, y creo que todo parte de mi yo, que soy autoconsciente de todo, que toda la esfera racional del aparato psíquico está gobernada, significantizada, ¿sí? Que no queda ningún resto que escape a mi comprensión narcisística, y todo tiene una justificación narcisística, bueno, lo que yo estoy haciendo en ese momento es rechazando, en términos freudianos, el inconsciente. ¿Sí? Es un rechazo radical de lo inconsciente. ¿Sí? En términos lacanianos, lo que se rechaza es el objeto A. Para decirlo de alguna manera práctica. ¿Sí? El objeto A, acuérdense que tiene que ver con la relación del sujeto con el deseo del otro. Bueno, vamos a pasar ahora al campo de lo... Yo hablé de... voy a volver un poco. Vamos a trabajar angustia ante lo siniestro, el doble, retorno de lo semejante, el doble como super yo, la compulsión a la repetición como lo siniestro ante la propia imagen y el psicoanálisis como siniestro. Vamos a ir un poco al campo sexual, el campo pulsional, ¿sí? Explicar brevemente cómo funciona esta cuestión en relación a la angustia ante lo siniestro. La angustia está ligada, dice Lacan, a lo que puede aparecer en el lugar de la imagen especular. Reitero, esta angustia ante lo siniestro está ligada a lo que puede aparecer en el lugar de la imagen especular. ¿Sí? Bueno, esto quiere decir que el campo imaginario está fallado por estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que en el campo de la imagen hay algo que es irrepresentable, ¿sí? Que no tiene representación a nivel de la imagen ni a nivel del significante. Yo hablé de todos los rasgos identificatorios que puede tener un sujeto, ¿sí? Y en el encuentro sexual, todo eso no sirve para nada. ¿Sí? Puede haber distintas configuraciones en lo sexual que pueden inhibir el acto sexual o el deseo sexual. ¿Sí? Entonces, no todo cubre la imagen a nivel imaginario, siempre queda un resto. Seguimos hablando del objeto A, ¿no? Un resto que es inimaginarizable. Bueno, este resto inimaginarizable, Lacan lo llama la reserva libidinal operatoria. ¿Qué es la reserva libidinal operatoria? Es cómo funciona la libido, ¿sí? Que sirve para tener sexo. ¿Sí? La libido que sirve para tener sexo no tiene recubrimiento imaginario ni vía significante. ¿Sí? Hago esta aclaración porque Freud habla de dos líbidos, la libido narcisista y la libido de objeto. Cuando yo estoy enamorado, la libido narcisista va al objeto y hay un empobrecimiento del yo. Y el objeto, si también está enamorado, ¿sí? Me reintegra esa libido, ¿sí? Entonces se hace una compensación como si fueran vasos comunicantes, donde se empobrece mi yo, pero recupero, acá voy a poner un vaso, y acá habría otro vaso, ¿no? Toda la libido va para acá, ¿sí? Y bueno,
este otro vaso, por debajo, ¿sí? me vuelve esa libido. Bueno, dos líbidos. Lacan dice, no, la libido es una sola, ¿sí? Y esta libido está dirigida al semejante, al otro especular, ¿sí? No hay dos líbidos, como dice Freud, hay una sola, pero dice, hay una libido que funciona como reserva libidinal operatoria que sirve para el sexo, o sea, que es el soporte del deseo sexual, ¿sí? Esta libido, esta reserva libidinal que habla Lacan, tiene que ver con el campo fálico y con el campo del deseo y el deseo del otro. Este resto no está representado en la imagen. Reitero, y puede que sea cansador la reiteración, pero es una falta en la imagen que determina la posibilidad de una reserva libidinal, que va a dirigirse a su correlato en el otro. Pero no hay esta circularidad de que la libido del narcisismo va al objeto y el objeto la recibe, el narcisismo se empobrece y después el objeto te llena de nuevo. Bueno, esta cuestión Lacan la reformula. Lacan lo que va a decir es que lo que deviene deseado de la imagen del otro está en relación a lo que falta en la imagen. ¿Sí? ¿Y qué falta en la imagen? Bueno, el falo como significante. Es decir, perdón, lo que falta en la imagen es la imposibilidad de representar el falo. ¿Sí? Su falta de representabilidad es lo que hace que haya esta reserva libidinal operatoria. Es decir, la reserva es la imposibilidad de representar en la imagen especular el falo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el falo es un significante. Entonces, como no es representable en el espejo, todos los problemas que ocurren a nivel de la sexualidad entre un sujeto hetero, homo, trans, o el nombre que quiera llamarse, tienen que ver justamente con esta cuestión. Esta cuestión está en el centro del asunto en relación a que hay algo en relación a lo fálico y castrado, porque falo es castración, ¿sí? Que es irrepresentable. ¿Sí? Es imposible de integrar, de incluir en la imagen especular. Esto Freud le dice de otra manera, mucho más sencilla, que es no hay representación de los sexos en el inconsciente. ¿Sí? No hay representación. Del lado de lo femenino es una mascarada y del lado de lo masculino, de lo viril, es un semblante. Por eso, por esta cuestión, es que un hombre puede decir que se siente mujer o una mujer que se siente un hombre o sufrir un complejo de masculinidad, ¿sí? O alguien puede decir que se siente transgénero, que su cuerpo no corresponde con la imagen autopercibida, o no binario, o transespecie, o LGTB, bueno, toda estas ideologías de género, no voy a hablar mucho del tema, toda esta ideología de género, donde se van agregando siempre un significante nuevo en relación a lo sexual, transespecie ahora, ahí también ahora hay una categoría nueva que es transespecie, no solo transgénero, transexual, travesti, ¿no? Es más allá de la especie. Todo esto es generado, y son políticas progresistas ¿no? Que no saben de la cuestión de lo que están hablando, básicamente, porque falta la imagen especular en relación a lo fálico. ¿Sí? O, dicho de otra manera, como lo dice Freud, no hay representación de los sexos en el inconsciente. Que alguien tenga pene no significa que sea varón, y que tenga vagina no significa que sea mujer. ¿Sí? Entonces, como no es representable esto, ¿sí? Todos estos nombres nuevos que se van adjudicando, lo que intentan hacer es significantizar o darle significante, darle una imagen, un significante a algo que no hay. Por eso la sexualidad es tan traumática, o es un malentendido entre los sexos. ¿Sí? Este malentendido fundamental que habla Lacan, de cuando se habla, ¿no? Que un hombre puede hablar con un discurso femenino y una mujer puede hablar en un discurso masculino. ¿Sí? Ahora, hacer política de esto es un delirio. Es un delirio, pero bueno, al servicio de
de alguna economía local. Lo que trato de remarcar es que esto es insimbolizable. Es insimbolizable, es irrepresentable, y la posibilidad, esta posibilidad de ser insimbolizable y irrepresentable, da la posibilidad de virar para un sexo o para el otro. O para una sexuación, podríamos decirlo, para ser un poco más académicos. ¿Sí? Ahora, hacer de esto una ley, bueno, es parte de un delirio. Es justificar un delirio. ¿Sí? Y bueno, no me voy a meter en ese tema. Pero lo que sí quiero decir que es lo irrepresentable en el espejo, en la propia imagen especular de esta cuestión de lo fálico y la castración, lo que hace esta variabilidad de nombres que le intentan poner un nombre y que cada vez la van a pifiar más, por supuesto, porque eso los aleja más, porque no es representable vía significante, ni vía la imagen. ¿Sí? El falo en la imagen narcisista es un blanco. ¿Sí? Es un blanco, es como hablar del objeto A, que es ese resto de la división subjetiva que quedó en el campo del otro. Es una pérdida de ser, no hay posibilidad de decir yo soy macho y vos sos hembra. No hay posibilidad de decir esto para el ser parlante, para el parletre. ¿Por qué? Porque cuando el sujeto habla, pierde la biología. Un animal puede definirse como macho, ¿sí? Y la hembra en otro lugar, bueno, desde el campo humano puede definirse eso, ¿sí? Por actividad y pasividad. Pero para el ser humano que tiene que hablar, ¿sí? Para decir algo sobre su sexualidad, ¿sí? Se pierde la naturaleza anatómica, la biología. ¿Sí? La biología, ¿qué quiere decir? Que el pene puede ser cualquier otra cosa. El pene puede ser los pechos, puede ser la inteligencia, puede tener muchos representantes. En la ecuación simbólica, por ejemplo, que habla Freud. Un hijo. Bueno, quedan 2 minutos, voy a ir cerrando porque es una introducción al tema, y no quiero que se corte la reunión y bueno, dejar un tema ahí abierto. Reitero, el falo en la imagen narcisista es un blanco, ¿sí? Y lo más genuino del sujeto no son sus logros, sus méritos, sus virtudes, su cuerpo, su belleza. Lacan dice lo que el sujeto es, en última instancia, lo que es su hogar, su heim, su casa, su autenticidad, es este A, que es como decir nada. Como decir, no creas en los falsos espejismos, en las identificaciones narcisistas. Y este A, ¿sí? Que en la división de bienes, vamos a decir, cuando el sujeto adviene al mundo del significante, queda en el campo del otro. Entonces lo que va a decir Lacan, mi deseo, en tanto perdido en el campo del otro, genera una falta real, que eso es lo que se llama deseo. Eso genera un estado de deseo. Por lo tanto, no tengo otro recurso para encontrarme con mi propio deseo que pasar por el campo del otro. ¿Por qué deseo? Porque estoy en falta. Este objeto quedó siempre en el campo del otro. Y el psicoanálisis de alguna forma es una lógica de la falta. ¿Sí? Cómo la falta se va articulando y va generando diferentes posiciones subjetivas. Bueno, vamos a frenar acá y vamos a seguir la próxima. Les dejo un saludo y espero que les haya gustado.